Postperiodistas Online. Bueno, acá estamos abriendo la sección de tecnología. Le vamos a dar la bienvenida al señor Christian Doyle. Él es licenciado en Comunicación Social, magíster en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información y director de Augen Doyle y Asociados. ¿Qué tal, Christian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias por tenerme acá con ustedes. No, por favor, gracias a vos por estar acá, prestándonos un poco de tu tiempo. Trajimos al señor Christian Doyle para que nos hable un poco sobre esta nueva situación que estamos viviendo todos los cibernautas, ¿no? La incursión de la realidad aumentada, qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial en el día de la fecha, todo lo que ha pasado en las últimas semanas sobre este tipo de tema. Pero primero, en principal, quiero ir desde menos a más. Sobre todo para aquellas personas que no saben qué es la realidad aumentada. Acá tenemos justamente a un especialista y queríamos saber, Christian, que nos expliques qué es en sí la realidad aumentada. Bien, bueno, la realidad aumentada, que también se la conoce como AR, Augmented Reality, en realidad lo que hace es incorporar ciertos elementos de lo que podría ser el mundo virtual en un plano de realidad. Es decir, por ejemplo, para poner un ejemplo de esto concreto, si yo tomo, no sé, tomo el celular, ¿no? Y enfoco el celular hacia, supongamos, la calle, y en la calle yo capto algo que en realidad aumentada se llama target, que es el objeto que inicia toda la experiencia de realidad aumentada. De repente, sobre esa calle que yo estoy viendo a través de la cámara de mi celular, que veo todo, veo los autos, la calle, la gente que está ahí, los edificios, sobre eso se monta un plano de, digamos, realidad virtual que me puede a mí, por ejemplo, indicar cosas como a cuántas cuadras estoy de un lugar, en dónde podría tener un lugar para estacionar el auto, si hay algún recorrido turístico que yo quisiese hacer. Hablo ahí concretamente del plano de la calle, pero esto podría ser extrapolado a un montón de otras cosas. O sea que en realidad la realidad aumentada lo que es una porción de la realidad con toda la riqueza del campo virtual vertido sobre ella como para dar más información y contextualizar mejor. O sea que el fenómeno Pokémon GO sería un muy buen ejemplo. El fenómeno Pokémon GO es el disparador de la realidad aumentada. Si bien Pokémon GO utilizaba la realidad aumentada de manera muy, digamos, mínima, en el sentido de que lo único que se veía en Pokémon GO de realidad aumentada era el Pokémon saltando sobre el fondo de la calle, ¿no? Es decir, no había mucha más cosa, sacando que el juego tenía, obviamente, manejaba mucho el tema del GPS y del geotracking, es decir, que uno por ahí caía en un monumento y el monumento era un gimnasio de entrenamiento Pokémon, es decir, todo esto estaba obviamente programado en la aplicación, pero no hacía tanto uso de la realidad aumentada como realmente otras aplicaciones lo hacen. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, Pokémon GO es lo que trae la realidad aumentada de lleno a lo que es el mercado y de forma masiva. Bueno, hola Cristian, primero te doy la bienvenida una vez más. Mi pregunta sería, he leído algo sobre realidad aumentada y tengo entendido que, o sea, más allá de los juegos y la información que podemos decir turística a la hora de, no sé, proyectar el celular en una calle y ver alguna información sobre restaurantes, circuito turístico, tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, en instituciones educativas, en la salud, en el deporte. O sea, tengo entendido que en un partido de fútbol, por ejemplo, pones el celular sobre la pantalla donde está el resultado y ahí te salen características de los jugadores o quienes juegan, algo así. Hoy en Argentina, o sea, porque estamos acá, ¿cuáles son los principales o las principales esferas sociales donde se está incursionando en realidad aumentada? Bueno, acá en la Argentina se está incursionando principalmente en lo que tiene que ver con el marketing y la publicidad. Es decir, se comienza a utilizar la realidad aumentada para generar experiencias con los usuarios. Por ejemplo, supongamos, vamos a una casa a comprar un mueble, una mueblería importante, y en vez de nosotros ver el mueble y decir, bueno, lo estamos viendo en el contexto de la mueblería, nos llevamos un catálogo de la mueblería, nos vamos a nuestra casa, con la cámara del celular enfocamos el catálogo y de repente nos aparece ese sillón que queremos, esa lámpara que queremos, la mesita de luz, la cama, y la podemos colocar justo en el lugar de la habitación donde en realidad querríamos colocar eso, y nos permite ver con qué color iría bien y todo, porque de hecho a través de la pantalla del celular podemos estar viendo el objeto concreto colocado ahí en ese lugar. Entonces, en ese sentido,
lo que hace la realidad aumentada o lo que es más, para lo que más se está usando acá en la Argentina, pero es un comienzo, porque de vuelta, Argentina todavía no está explotando la realidad aumentada como podría explotarla. Es decir, acá está en sus comienzos. Hay otros países que la tienen muchísimo más explotada que la Argentina. Argentina recién está comenzando a entrar en el juego de la realidad aumentada. ¿Y a qué se lo atribuís eso? A que mucha gente acá consideraba que la realidad aumentada era en extremo cara y no tan eficiente, y que no había sido, digamos, la gente no la había tomado en el 100%. Pero como todo, como muchas cosas que quedan demostradas luego, obviamente, a ver, la gente la tomaba al 100% en otros países, en Europa, en Estados Unidos, y acá la Argentina tardó en llegar un tiempo, ¿no? Pero ya está arribando y cada vez están haciendo más cosas al respecto. Pero como opinión personal, ya que habla de la realidad aumentada en la publicidad, ¿están preparados los anunciantes y público meta en hacer y recibir publicidad con realidad aumentada y como una herramienta innovadora? O sea, entiendo que tengo conocimiento de que ya hay casos de marcas comerciales que han hecho eso, pero ¿qué tan efectivas han sido esas campañas o estrategias? Mira, yo creo que en ese sentido las empresas lo toman como algo adicional, como algo que puede sumar un poco más. La gente acá en la Argentina no está todavía tan acostumbrada a lidiar con lo que es la realidad aumentada. Recordemos que la realidad aumentada necesita una aplicación en el celular para poder realmente funcionar. O sea que no es que yo enfoco el celular y solamente con la cámara de logro algo, sino que efectivamente necesito descargarme una aplicación para que esa experiencia de realidad aumentada funcione. No va a funcionar por su propia cuenta. Entonces, en este sentido, hay gente que cuando dice, tengo que ya bajarme una aplicación para en realidad ver, no sé, la foto de un producto que va a estar en 3D y me va a permitir hacer alguna que otra cosa, dice, bueno, no, en realidad no lo voy a hacer porque me genera más molestia eso que efectivamente ver la publicidad tradicional del producto. Pero son cuestiones que yo creo que tienen que ver con usos y costumbres. Esto es como todo. Antes la gente no compraba online porque decía necesito ver el producto y tocarlo. Hoy por hoy tenemos más ventas online que ventas en los comercios. Yo creo que es un tema de tiempo. ¿Y qué aplicación nos recomendarías para utilizar la realidad aumentada? Es que cada aplicación de realidad aumentada depende de la empresa con la que se trabaje. Es decir que hay muchísimas aplicaciones de realidad aumentada porque hay muchísimas empresas que brindan el servicio de realidad aumentada. Entonces todo depende de la empresa que uno utilice. No es que hay una o dos aplicaciones universales, sino que cada empresa tiene su aplicación para ver los productos hechos con ese software específico de realidad aumentada. Cuando Ami te presentó al inicio de la entrevista, dijimos que eres director de tu empresa Augen Doyle y Asociados. Tengo entendido que actualmente estás trabajando en lo que es realidad aumentada. ¿Qué te motivó a emprender este camino y cuáles son tus experiencias actuales con la realidad aumentada? Es decir, clientes, campañas. Efectivamente, en Augen Doyle nos pusimos como meta incursionar en el tema de la realidad aumentada. ¿Por qué? Porque es un campo nuevo, porque consideramos que no está siendo explotado y porque consideramos que ser los pioneros o ser los primeros o uno de los primeros en explotar esto de manera ya más comercial puede tener sus ventajas. Es una apuesta a futuro. Todavía no tenemos un resultado que nos diga realmente que fue una buena apuesta o no. Consideramos que es algo que se va a ver de acá a un año o un año y medio aproximadamente, pero estamos apostando en realidad a futuro y a ofrecer a nuestros clientes este servicio como lo que se viene. Nosotros en específico lo estamos apuntando mucho al ámbito educativo, a facilitar las comunicaciones entre las instituciones educativas y los padres que envían los chicos de allí. Es decir, un reemplazo de los famosos cuadernos de comunicaciones o un reemplazo de lo que tiene que ver los mails informativos de la institución hacia los padres, para, por ejemplo, lograr con un imán, con el escudo del colegio pegado en la heladera, que el padre se levante a la mañana mientras le está haciendo el desayuno a su hijo, tome el celular, escanee el imán en la heladera y obtenga la información de todo lo que va a ocurrir en el colegio esa semana. Si tiene que llevar alguna autorización para una salida, si van o no al campo de deportes, si tiene que llevar algún material para algún trabajo práctico, qué va a comer el chico al mediodía en el colegio. Todo ese tipo de cosas de manera mucho más rápida, dinámica, inmediata y no estar dependiendo del cuaderno de comunicaciones o de un mail y ese tipo de cosas. Y para ir sacando todos estos conceptos en limpio, ¿en qué nos puede beneficiar la utilización de la realidad aumentada
en una institución, ¿no? ¿Por qué una institución debería incorporar este sistema? Básicamente porque le va a traer en el corto y mediano plazo una mucho mejor información, es decir, en realidad le va a traer la posibilidad de que la gente que está en esa institución, tanto, por ejemplo, alumnos, empleados y todo, puedan tener un acercamiento a mucha mayor cantidad de información de manera inmediata y rápida frente a otros sistemas de distribución de información que hoy por hoy están comprobándose ineficaces o que por lo menos no cumplen con las expectativas que se tenían. O sea, estamos en presencia entonces de una herramienta que si se explota de manera positiva puede estar presente en todos los sectores de nuestra vida social. Por supuesto, yo creo que de hecho estamos frente a una herramienta que primero no está siendo explotada como es debido y que en el momento en que efectivamente se explote esta herramienta va a pasar a ser como en un momento no lo era el celular y hoy por hoy una persona no concibe poder estar sin su celular. Cristian, las vías de contacto para que cualquier persona, cualquier oyente que nos esté escuchando, se puedan contactar con vos, para que vos le puedas llegar a brindar información, ¿cuáles son? Sí, básicamente te diría que mi mail es cdoyle, cdoyle, @augent, que es AUGENT, guión del medio, doyle, doyle.com.ar. Esa sería la vía de contacto más rápida. Repito, cdoyle, @augent, guión del medio, doyle.com.ar. Te queríamos agradecer por el espacio, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Cristian. Y recordar que Cristian es profesor nuestro acá en el posgrado, la especialización en periodismo digital de la UBAY, y que ahora seguimos con Cristian porque tenemos clase después de la radio, así que seguimos con Cristian. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado.